que estas manifestaciones ponen manifiesto que tienen vocabularios relacionados de la medida. Que, por ejemplo, en el contexto que los adultos, nosotros los adultos, que van poniendo, que los adultos, sin darnos cuenta, le vamos insertando al niño a los conocimientos a la medida. Por ejemplo, en el contexto, en el aula, por ejemplo, que ellos van diciendo en media hora van a tomar la merienda. O, por ejemplo, también en la semana que viene saldremos de paseo a la plaza y cosas así. Nosotros sin darnos cuenta le vamos haciendo incorporar al niño ese conocimiento, de la medida. Después, también fuera del contexto, no solo en el jardín, van incorporando esos conocimientos referidos a la medida. Por ejemplo, cuando piden un medio kilo de pan y cosas, o vamos a comprar una gaseosa de 2 litros y todas esas cosas. La enseñanza en el jardín infante tiene como principal objeto que los niños puedan acercarse a las prácticas sociales de la medida. Y vincular ese conocimiento con el quehacer matemático. Por ejemplo, a la hora de medir algo, por ejemplo, un ejemplo que yo puedo dar es poniendo una torre, así, una sobre otra, así, o sobre algo, 2 torres sobre algo. Y eso por ejemplo, lo van a querer medir, ellos no tienen conocimiento de lo que es una altura. Si vos le pones sobre algo, le van a decir, bueno, esta torre es más alta que la otra. Y no, si son 2 torres iguales, por ejemplo. Y así, cosas así para que ellos vayan midiendo y todas esas cosas. Por ejemplo, también, que dice también que sería que medir es como comparar, claro. Porque uno, al medir, la longitud, si uno mide, por ejemplo, en el aula, acá en un pasillo, la longitud sigue siendo la misma, ni aunque lo hagas corriendo, lo hagas caminando o a salto, siempre va a seguir siendo la misma longitud. Y es más o menos lo que tengo yo, así más o menos yo les explico. La medición y el uso social de la medida. Para iniciar los niños en el proceso de mediación, se debe brindar conocimiento y oportunidades también para que ellos puedan vincular aquellos conocimientos que ya tienen construido, que se construyó en su entorno cotidiano, con los contenidos de enseñanza. Y de ese modo ampliarlos y cargarlos de sentido. Los niños pequeños usan como solvencia y en forma indistinta medidas relativas a sí mismos, a su tamaño, a una comparación de lo que es mucho o poco. Y a eso se le denominan sentimientos dicotómicos, sería chico, grande, largo, corto. También se trata todo eso entonces de favorecer el pasaje de un buen pensamiento, es decir, pensar en situaciones que permitan establecer relaciones. Por ejemplo, decir Sole es más alta que yo, pero más baja que usted. O otro ejemplo podría ser el tiempo que tardamos en dar vuelta el patio de la escuela es mayor que el que hacemos cuando recorremos el curso.
Estas relaciones pueden ser promovidas tanto en situaciones diseñadas para este mismo o utilizando situaciones cotidianas de la sala en las que las medidas sean necesarias. Como por ejemplo, si en un pequeño grupo, ya hablando como para algunos chiquitos, en un pequeño grupo se tiene que decidir, por ejemplo, se elige un juego, sea un juego que se haga en el patio o en el curso, y hay que elegir quién va a empezar primero. Un método que pueden utilizar pueden ser los palitos, para no estar peleándose o decir, ¿dónde es primero? Entonces, la maestra trae palitos de distintas longitudes y un alumno lo retiene y lo pone todo iguales, pero cuando ustedes se trabajen van a estar nivelados. Entonces, cada chico va a ir sacando un palito y después entre todos ellos van a armar y se va a decidir que el que saque el palito más largo va a ser el primero. Y así se van añadiendo las longitudes más chicos hasta llegar al más corto, que va a ser el único. Situaciones vinculadas a la medición del tiempo. Debemos utilizar a los chicos en el uso de la medida del tiempo. Para esto tenemos que tener en cuenta los saberes previos que los niños tienen. Nosotros tenemos que organizar y sistematizar estos contenidos. Por ejemplo, le podemos enseñar el tiempo tras los calendarios, los días, los meses firmados.
un medidor que es una nariz